Hazte la muerta. No te muevas, no hables, hazte la muerta. Esas fueron las palabras que Henry le susurró a Hilda mientras yacían destrozados al fondo de un acantilado de 27 metros. Y lo más aterrador no era el dolor de los huesos rotos, ni la sangre empapando la tierra. Era saber quién los había empujado. Su propio hijo, Damian, el mismo que los abrazaba cada domingo, el que llamaba para preguntar cómo estaban, el que organizó esa caminata familiar para celebrar su aniversario. Todo mentira, todo calculado, todo por $200,000 que no quería esperar a heredar. Pero Damián cometió un error fatal. Creyó que estaban muertos. Y mientras él y su esposa Melissa celebraban al pie del acantilado, hablando con una frialdad que hiela la sangre sobre cómo ya no tendrían que fingir que los querían, el teléfono de Henry seguía grabando cada palabra, cada confesión, cada detalle del plan que llevaba meses preparándose. Suscríbete ahora mismo a este canal porque las historias que encontrarás aquí te van a mostrar que la realidad supera cualquier ficción y que a veces los monstruos más peligrosos son los que se sientan a tu mesa cada domingo. Hilda y Henry eran de esas parejas que uno ve y piensa, eso es lo que quiero para mi vida. 60 años bien llevados, 40 de matrimonio, 2 hijos criados con amor y esfuerzo. Ella daba clases en una primaria del barrio, de esas maestras que los niños recuerdan toda la vida. Él, con sus manos curtidas y su olor a madera fresca, dirigía una carpintería que había levantado desde cero, tabla por tabla. La casa donde vivían parecía sacada de una postal navideña, aunque fuera julio. Un hogar suburbano con jardín bien cuidado, donde el césped siempre estaba verde y las flores cambiaban según la estación. Los domingos se llenaban de risas, asados al aire libre y esas charlas largas que solo pasan cuando la familia de verdad se quiere. Richard y Damian, sus 2 muchachos, eran el orgullo de sus vidas. Todo lo que construyeron no fue de la noche a la mañana. Fueron décadas de levantarse antes del alba, de apretarse el cinturón cuando tocaba, de renunciar a vacaciones lujosas para que los chicos pudieran ir a buenas escuelas. Henry guardaba cada centavo extra pensando en el futuro, en ese retiro donde por fin podrían descansar. Hilda soñaba con viajar, conocer esos lugares que solo había visto en revistas. Desde afuera, cualquiera habría jurado que esa familia tenía todo resuelto. Las reuniones dominicales eran sagradas, llenas de guisos caseros y postres que Hilda preparaba con esa dedicación de quien cocina con el corazón. Richard era el hijo responsable, siempre atento, siempre preguntando cómo estaban. Damian, el menor, parecía seguir los pasos de su padre en el oficio de la carpintería, lo cual llenaba de orgullo a Henry. Pero ya sabes cómo es esto de las apariencias. A veces las familias que parecen más perfectas son las que guardan las grietas más profundas, como esas casas antiguas con fachada impecable, pero con termitas royendo las vigas desde adentro. Lo que nadie sabía es que detrás de esas sonrisas dominicales, algo oscuro había empezado a pudrirse hacía mucho, mucho tiempo. Henry y Hilda habían trabajado como mulas durante 4 décadas. Cada mueble que él vendía, cada clase que ella daba, todo iba construyendo ese colchón de seguridad que tanto les había costado. $200,000 en ahorros no son poca cosa cuando los has ganado con las manos y el sudor. Esa plata representaba noches sin dormir, dolores de espalda ignorados y sacrificios que solo ellos conocían. Los sueños de jubilación ya no parecían tan lejanos. Henry hablaba de cerrar la carpintería y dedicarse a la pesca, ese pasatiempo que siempre había dejado en segundo plano. Hilda quería un jardín más grande, tal vez unas gallinas, cosas simples que la vida ajetreada nunca le había permitido. Ambos imaginaban tardes tranquilas, sin relojes que los apuraran ni cuentas que los agobiaran. Lo irónico es que justo cuando estaban a punto de cosechar lo que habían sembrado durante tanto tiempo, todo empezó a torcerse, como cuando estás llegando a la meta después de correr un maratón y tropiezas con algo que ni siquiera viste venir. La vida tiene esa cruel costumbre de esperar al peor momento para mostrarte su lado más despiadado. Y es que lo que parecía una familia unida, con proyectos compartidos y un futuro brillante, estaba a punto de revelar una verdad que nadie, absolutamente nadie, hubiera podido imaginar. Richard acababa de cumplir 20 años cuando todo cambió para siempre. Era un muchacho con la vida por delante,
de esos que iluminan cualquier habitación solo con entrar. Un día salió a caminar por esos desfiladeros que tanto le gustaban, esos lugares donde el río corre profundo y el silencio te hace pensar. Nunca volvió con vida. Lo encontraron al fondo de un barranco, el cuerpo destrozado entre las rocas y el agua fría. La policía revisó todo, interrogó a medio mundo, buscó señales de algo sospechoso. Al final, cerraron el caso como lo que parecía ser: un accidente trágico, un resbalón fatal en terreno peligroso. Hilda y Henry enterraron a su hijo mayor con el corazón partido en 1000 pedazos, sin saber que la verdad era muchísimo peor. 25 años es un cuarto de siglo. Es tiempo suficiente para que los niños se hagan adultos, para que las heridas cicatricen por fuera aunque por dentro sigan sangrando. Durante todo ese tiempo, esa familia siguió adelante como pudo, cargando el peso de una pérdida que nunca termina de doler. Pero algo raro empezó a pasar justo después de que Richard muriera. Damian cambió de la noche a la mañana. De ser el hijo despreocupado, medio rebelde, se transformó en el yerno perfecto, en el padre ejemplar, en el hijo atento que nunca faltaba a las reuniones. Conoció a Melissa, se casaron rápido, y hasta abrió su propio taller de carpintería siguiendo los pasos de Henry. Todo parecía encajar demasiado bien, como cuando armas un rompecabezas y las piezas entran perfectas, pero la imagen final no tiene sentido. La atención de Damian hacia sus padres se volvió casi sofocante. Llamaba todos los días, se aparecía sin avisar, preguntaba constantemente por su salud, por sus planes, por sus papeles. Hilda y Henry lo atribuían al trauma de haber perdido a Richard. Pensaban que su hijo menor había madurado de golpe ante la tragedia. Pero esa cercanía tenía algo de artificial, como esas sonrisas que no llegan a los ojos. Durante 25 años esa mentira tan grande como una montaña se quedó enterrada bajo capas y capas de normalidad forzada. Las cenas familiares continuaban, los cumpleaños se celebraban, las navidades llegaban y se iban. Melissa encajó en la familia como si siempre hubiera estado ahí. Cocinaba para las reuniones, abrazaba a sus suegros, llamaba a Hilda mamá, con esa dulzura que sonaba tan genuina. Pero hay secretos que son como esos gases tóxicos en las minas. No los ves, no los hueles al principio, pero van llenándolo todo hasta que ya no hay forma de respirar. La verdad sobre lo que realmente pasó aquel día en el desfiladero era una bomba de tiempo, y el reloj llevaba 25 años haciendo tic-tac. Nadie sabía que cada día que pasaba solo acercaba más el momento de la explosión. Lo peor de todo es que Henry y Hilda vivieron un cuarto de siglo creyendo que habían perdido a un hijo por mala suerte, por un momento de descuido, en un sendero traicionero. Lloraron su ausencia en cada cumpleaños, en cada Navidad, preguntándose qué habría sido de Richard si hubiera vivido. Nunca imaginaron que la respuesta a lo que pasó estaba sentada en su mesa cada domingo, sonriéndoles, sirviéndoles más café. Y justo cuando pensaban que ya habían superado lo peor que la vida podía arrojarles, estaban por descubrir que ese dolor antiguo era apenas el prólogo de una pesadilla mucho más retorcida. Todo empezó a ponerse raro unos 6 meses antes de que la pesadilla explotara de verdad. Damian y Melissa comenzaron a sacar el tema del testamento en cada visita, como quien no quiere la cosa. Al principio eran comentarios sueltos durante el café. ¿Ya actualizaron sus documentos, papá? Sería bueno tener todo en orden, mamá. Hilda y Henry lo tomaban como preocupación genuina, de esos hijos que cuidan a sus viejos. Pero las insinuaciones se fueron volviendo más insistentes, más directas, más incómodas. Damian empezó a hablar de poderes notariales, de que sería más práctico que él manejara ciertas cosas si algún día ellos no podían. Melissa se sumaba con ese tono dulce pero firme, trayendo folletos de abogados, sugiriendo fechas para citas que nadie había pedido. Era como si de repente sus propias finanzas se hubieran vuelto tema de conversación familiar obligatorio. Lo que más desconcertaba a Henry era la presión para vender la casa, esa casa donde habían criado a sus hijos, donde cada rincón guardaba una memoria, donde pensaban vivir hasta el último día. Damian argumentaba que era demasiado grande para 2 personas mayores, que el mantenimiento los agotaba, que podrían estar más cómodos en algo más pequeño. Pero cuando Henry preguntaba por qué tanta urgencia, la respuesta siempre era vaga.
esquiva. $200,000 en ahorros más el valor de la casa no es cualquier cosa. Es el resultado de 4 décadas levantándose antes del amanecer, de comerse los frijoles para que los hijos comieran carne, de reparar en vez de comprar nuevo. Ese dinero representaba su tranquilidad, su seguridad, la red que los sostendría si alguno se enfermaba o necesitaba cuidados. Y ahí estaba su propio hijo, urgiendo, presionando, casi exigiendo que pusieran todo en orden. Las visitas de Damian se volvieron más frecuentes y calculadas. Llegaba con papeles bajo el brazo, con argumentos ensayados sobre impuestos y herencias, con ese tono de voz que usaba cuando quería convencer a un cliente de comprar el mueble más caro. Melissa se encargaba de la parte emocional. Solo queremos que estén protegidos. No queremos que pasen por complicaciones legales. Es por su propio bien. Pero algo no cuadraba. Hilda comenzó a sentir esa incomodidad visceral que solo dan años de experiencia con la gente. Como maestra, había visto miles de veces cuando un niño mentía, esa manera de no sostener la mirada, de hablar demasiado rápido, de justificar lo injustificable, y estaba viendo exactamente lo mismo en los ojos de su hijo y su nuera. Una vocecita en su cabeza le gritaba que algo andaba muy mal. Henry, por su parte, empezó a notar detalles que antes pasaba por alto. La manera en que Damian miraba la casa, como tasándola mentalmente. Cómo Melissa hacía preguntas muy específicas sobre sus cuentas bancarias, sobre quién más tenía acceso, sobre dónde guardaban los documentos importantes. Era el tipo de interés que tiene un comprador, no un hijo preocupado. La incomodidad fue creciendo como una sombra que se alarga al atardecer. Las noches se llenaron de conversaciones susurradas entre Hilda y Henry, tratando de entender qué demonios estaba pasando. ¿Su hijo estaría en problemas? ¿Necesitaría dinero y no se atrevía a pedirlo directamente? Pero cada vez que intentaban hablar del tema con franqueza, Damian cambiaba de conversación o se molestaba, acusándolos de no confiar en él. Lo que ninguno de los dos sabía es que esa presión financiera no era casualidad ni preocupación paterna mal expresada. Era la desesperación de alguien que se está ahogando en sus propias mentiras y necesita un salvavidas hecho del dinero de quienes más deberían importarle. La verdad salió a la luz de la peor manera posible, como esas cosas que uno ha estado negando durante tanto tiempo, que cuando explotan, destruyen todo a su paso. Henry finalmente rompió el silencio que había cargado como una piedra en el pecho durante 25 años, y lo que confesó era tan horrible, que Hilda sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Aquel día en el desfiladero, Henry había estado ahí. Había visto todo con sus propios ojos, pero su cerebro se había negado a procesar la realidad de lo que presenció. Vio a sus 2 hijos discutiendo acaloradamente al borde del barranco, las voces cada vez más altas, los gestos cada vez más violentos. Richard tenía unos papeles en la mano, agitándolos frente a Damian como prueba de algo imperdonable. Damian había estado robándole a la familia durante meses, pequeñas cantidades al principio, luego sumas más grandes, sacándolas de las cuentas del negocio de Henry como si fueran suyas. Richard, siempre el responsable, siempre el que revisaba las cuentas cuando ayudaba a su padre, encontró las pruebas, confrontó a su hermano menor, le exigió que devolviera el dinero, que confesara antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces pasó lo impensable. En medio de la discusión, con la rabia nublándole la razón, Damian empujó a Richard. No fue un accidente, no fue un forcejeo que se salió de control, fue un empujón deliberado, calculado, con la fuerza suficiente para enviar a su propio hermano al vacío. Henry vio cómo el cuerpo de Richard caía, rebotando contra las rocas, hasta desaparecer en las aguas oscuras del fondo. Durante 25 años Henry había vivido con esa imagen quemándole el alma. Se convenció a sí mismo de que había sido un accidente terrible, que Damian no había querido hacerlo, que el muchacho estaría destrozado por dentro. Encubrió el asesinato porque no podía soportar la idea de perder a sus 2 hijos el mismo día. Pensó que con amor, con tiempo, con paciencia, Damian cambiaría, que el arrepentimiento lo transformaría. Pero el robo nunca paró. Al contrario, se volvió más sofisticado, más escondido, más sistemático. Durante un cuarto de siglo, Damian siguió sacando dinero de donde podía, mintiendo con la misma cara con la que decía, «Te quiero, papá», y Henry lo supo todo el tiempo.
cargando esa culpa monstruosa, esperando una redención que jamás llegó. La confesión de Henry dejó a Hilda completamente destruida. No solo había perdido a un hijo, sino que el otro era su asesino, y su esposo, el hombre con el que había compartido 40 años de vida, había guardado ese secreto como si nada. El dolor era tan inmenso que ni siquiera había lágrimas suficientes para expresarlo. Era como si todo en lo que había creído durante décadas fuera una mentira gigantesca. Lo peor de todo era entender que Damian nunca había cambiado realmente. Esa transformación en hijo modelo después de la muerte de Richard no fue arrepentimiento ni madurez. Fue puro cálculo, pura actuación, asegurándose de que nadie sospechara nada, manteniéndose cerca de sus padres para seguir con el saqueo silencioso. Cada abrazo había sido falso. Cada «los quiero» había sido una mentira más. Y ahora, con esa presión financiera escalando semana tras semana, ambos empezaban a ver el panorama completo. Si Damian había sido capaz de matar a su propio hermano por dinero hacía 25 años, ¿qué más sería capaz de hacer ahora que aparentemente lo necesitaba con tanta desesperación? Henry no podía quedarse de brazos cruzados después de haber confesado la verdad. Algo en su interior le gritaba que necesitaba investigar, entender qué demonios estaba pasando con Damian ahora. Así que hizo lo que cualquier padre haría cuando sospecha que su hijo está en problemas. Empezó a indagar, a hacer preguntas, a seguir el rastro del dinero. Lo que descubrió fue una catástrofe financiera de proporciones épicas. El negocio de carpintería de Damian, ese que supuestamente iba viento en popa, estaba al borde del colapso total. No solo no generaba ganancias, sino que arrastraba deudas por más de $100,000 con prestamistas que no eran precisamente de los que aceptan excusas. Gente peligrosa, de esa que cobra sus deudas de maneras que no aparecen en los contratos. Damian había estado jugando a ser empresario exitoso, mientras la realidad era un desastre completo. Pedía préstamos para pagar otros préstamos, sacaba adelantos de tarjetas de crédito para cubrir nóminas, firmaba papeles con tasas de interés que solo firman los desesperados. Era una bola de nieve rodando cuesta abajo, haciéndose más grande y más destructiva con cada día que pasaba. Y Melissa estaba metida hasta el cuello en todo el asunto. No era la esposa inocente que solo apoyaba a su marido. Era cómplice activa, firmaba documentos, negociaba con acreedores, buscaba formas de estirar el dinero que no tenían. Juntos habían construido una fachada de éxito mientras por dentro todo se pudría, exactamente igual que la familia aparentemente perfecta que proyectaban los domingos. Entonces llegó la invitación que lo cambiaría todo. Damian y Melissa organizaron una caminata familiar para celebrar el 40º aniversario de Hilda y Henry. Sonaba hermoso, ¿verdad? Un paseo por la naturaleza, aire fresco, tiempo de calidad juntos, fotos para recordar. El tipo de plan que una familia amorosa haría para honrar décadas de matrimonio. Pero Henry sintió ese escalofrío que te recorre la columna cuando algo está terriblemente mal. La misma sensación que debió haber tenido Richard segundos antes de caer por ese barranco, 25 años atrás. De repente, todos los puntos empezaron a conectarse en su cabeza como un rompecabezas macabro. La presión por el testamento, la insistencia en el poder notarial, la urgencia por vender la casa, y ahora esta invitación tan conveniente. No era una celebración, era una trampa. Damian y Melissa necesitaban esa herencia no mañana ni la próxima semana, sino ya, ahora mismo, antes de que los prestamistas decidieran cobrar de formas más violentas. Y si los padres no querían vender la casa ni firmar poderes notariales, bueno, siempre existía el plan B. El mismo plan B que ya había funcionado con Richard hacía un cuarto de siglo. Henry compartió sus sospechas con Hilda, y aunque sonaban demenciales, ella sabía en lo más profundo que tenía razón. Nadie quiere creer que su propio hijo es capaz de algo así, pero todos los indicios apuntaban a la misma conclusión horrible. Aún así, decidieron ir a esa caminata, no por ingenuos, sino porque necesitaban confirmar si sus peores temores eran ciertos. Lo que no sabían es que Damian y Melissa ya tenían todo calculado al milímetro, la ubicación exacta, la altura del acantilado, incluso la historia que contarían después sobre el trágico accidente de sus pobres padres ancianos. El día de la caminata amaneció con ese cielo azul engañoso que te hace pensar que todo va a salir bien.
Damián llegó temprano a recogerlos, sonriente como siempre, con Melissa trayendo termos de café y sándwiches caseros. Todo parecía tan normal, tan familiar, que por un momento Hilda y Henry dudaron de sus propias sospechas. Pero Henry había tomado una precaución que resultaría vital. Activó la grabadora de su teléfono y lo dejó en el bolsillo de su chaqueta. Subieron por el sendero charlando de tonterías, de cómo había cambiado el clima, de los planes para las fiestas de fin de año. Damián y Melissa iban adelante marcando el ritmo, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que los viejos los seguían. La caminata se fue poniendo más empinada, más difícil, hasta que llegaron a un punto donde el sendero se abría a un acantilado impresionante, 27 metros de caída vertical hasta las rocas de abajo, el tipo de altura desde la que nadie sobrevive sin un milagro enorme. Damián se emocionó de repente, señalando el paisaje, diciendo que era el lugar perfecto para la foto del aniversario. Melissa sacó su teléfono con esa sonrisa que ya no parecía tan cálida, sugiriendo que se acercaran más al borde para capturar mejor las montañas del fondo. Henry y Hilda intercambiaron una mirada que lo decía todo. Este era el momento, el instante exacto para el que los habían traído hasta aquí. Se acercaron al borde despacio, sintiendo cómo el viento les pegaba en la cara, conscientes de cada paso que daban. Damián se posicionó detrás de ellos con el pretexto de buscar el mejor ángulo, y Melissa hacía lo mismo del otro lado, cercándolos como lobos acorralando a su presa. Entonces pasó. Sin más preámbulos, sin más teatro, Damián y Melissa los empujaron. Fue un movimiento rápido, brutal, calculado. Pero Henry, con esos reflejos que uno desarrolla después de décadas trabajando con maquinaria peligrosa, alcanzó a agarrar la muñeca de Damián justo cuando sentía el vacío bajo sus pies. El agarre fue tan fuerte, tan desesperado, que arrastró a su hijo con él. Los cuatro cayeron al vacío en un enredo de cuerpos y gritos. Fue una caída que pareció durar una eternidad, pero que en realidad fueron apenas unos segundos. El golpe contra las rocas fue devastador, un impacto que te rompe huesos como si fueran ramitas secas. Hilda sintió cómo su cuerpo rebotaba, cómo el dolor explotaba en cada parte de su ser, cómo la oscuridad amenazaba con llevársela. Damián y Melissa también cayeron, pero no tan lejos como los viejos. Aterrizaron en una saliente rocosa unos metros más arriba, adoloridos pero conscientes. El plan perfecto se había ido al diablo en cuestión de segundos. En vez de ver desde arriba cómo sus padres se convertían en un accidente trágico, ahí estaban ellos también, en el fondo del barranco, con el cuerpo destrozado pero vivos. Y ahí, en ese momento de dolor indescriptible, con el sabor de la sangre en la boca y el mundo dando vueltas, Henry tomó la decisión que les salvaría la vida. Se acercó lo más que pudo a Hilda, que estaba apenas consciente a unos metros de él, y le susurró con lo poco de voz que le quedaba: «Hazte la muerta. No importa qué pase, no te muevas, no hables, actúa como si estuvieras muerta». Hilda entendió al instante, con esa conexión que solo tienen las parejas que llevan décadas juntas. Cerró los ojos, dejó su cuerpo completamente quieto, y esperó a ver qué diablos iba a pasar ahora. El silencio después de la caída fue roto, solo por los gemidos de dolor de Damián y Melissa. Henry y Hilda se quedaron completamente inmóviles, respirando lo más despacio posible, controlando cada músculo para no delatar que seguían conscientes. El dolor era tan intenso que mantener esa actuación era casi imposible, pero ambos sabían que sus vidas dependían de ello. Damián fue el primero en recuperar algo de compostura. Se arrastró hasta donde estaba Melissa, revisándola con manos temblorosas, preguntándole si podía moverse. Ella gimió algo ininteligible pero asintió. Entonces, desde donde estaban tirados, empezaron a mirar hacia donde habían caído Hilda y Henry. Los vieron quietos, demasiado quietos, en posiciones que no parecían naturales para alguien vivo. Lo que vino después fue lo más escalofriante que Hilda había escuchado en su vida. Damián y Melissa comenzaron a hablar, creyendo que estaban solos con dos cadáveres. Y en esa conversación quedó expuesto todo, absolutamente todo lo que había en sus corazones podridos. No había dolor por lo que acababan de hacer, no había remordimiento, solo alivio mezclado con frustración por cómo había salido mal el plan. «¿Crees que estén muertos?»,
preguntó Melissa con una voz que sonaba más preocupada por las consecuencias legales que por haber intentado asesinar a 2 personas. Damian se arrastró un poco más cerca para verlos mejor. El teléfono de Henry seguía grabando todo desde el bolsillo de la chaqueta destrozada. «Tienen que estarlo, mira cómo cayeron», respondió él, con ese tono clínico de quien está evaluando un trabajo terminado. Melissa empezó a hablar del plan B, de cómo explicarían que ellos también cayeron tratando de salvar a los viejos. Sí, así los llamó, los viejos, con ese desprecio que te hiela la sangre. Damian agregó que por lo menos ya no tendrían que seguir con la farsa de quererlos, que ya no tendría que soportar esas cenas dominicales insoportables, ni fingir que le importaban sus historias repetitivas. Henry sintió cómo la rabia le hervía por dentro, pero se obligó a quedarse quieto. Cada palabra era como un cuchillo clavándose más profundo, confirmando lo que ya sabía pero que dolía escuchar de todas formas. Su hijo, el niño que había criado, el muchacho al que le enseñó a usar las herramientas de carpintería, estaba ahí hablando de su muerte como quien habla del clima. La conversación siguió, revelando detalles del plan que eran todavía más retorcidos. Habían estudiado ese acantilado durante semanas, habían calculado la altura perfecta, habían ensayado la historia que contarían. Melissa incluso mencionó que ya tenía preparadas las lágrimas para cuando llegara la policía, que había practicado frente al espejo su cara de nuera devastada. Era puro teatro macabro, calculado hasta el último detalle. Pero lo que más destrozó a Hilda fue escuchar a Melissa celebrar. «Ya no tendremos que fingir que los queremos», dijo entre risas ahogadas por el dolor de sus propias heridas. «Podremos pagar a los prestamistas, salvar el negocio, empezar de nuevo». Damian agregó algo sobre cómo se asegurarían de cobrar el seguro de vida rápido, que conocía a un abogado que podía acelerar los trámites de la herencia. Estuvieron ahí tirados durante lo que pareció una eternidad, Damian y Melissa planeando cómo salir de ese desastre mientras Henry y Hilda rogaban internamente que alguien, quien fuera, los encontrara antes de que sus propios cuerpos los traicionaran y revelaran que seguían vivos. Finalmente llegaron los rescatistas. Un grupo de excursionistas había escuchado los gritos y llamó a emergencias. Los paramédicos bajaron con cuerdas y equipo especializado, encontrando lo que parecían ser 4 víctimas de un accidente terrible. Damian y Melissa ya tenían sus máscaras puestas, llorando, gritando que habían tratado de salvar a sus padres pero que todo pasó tan rápido. El viaje al hospital fue una tortura silenciosa para Henry y Hilda. Tuvieron que mantenerse completamente inmóviles mientras los paramédicos los revisaban, los entablillaban, los subían a las camillas. Cada movimiento era agonía pura, pero ambos sabían que revelar que estaban conscientes en ese momento podría costarles la vida. Damian y Melissa viajaban en la misma ambulancia, todavía actuando su papel de familia devastada. Una vez en el hospital, los separaron para atenderlos. Hilda fue asignada a una enfermera llamada Inés, una mujer con años de experiencia que había visto de todo en esa sala de emergencias. Y fue Inés quien notó algo raro. Los signos vitales de Hilda eran demasiado estables para alguien supuestamente inconsciente. Su respiración tenía un patrón que no cuadraba con un estado de coma. Inés se acercó despacio, fingiendo ajustar el suero, y susurró cerca del oído de Hilda: «Si me escuchas, aprieta mi mano muy suavemente». Hilda dudó apenas un segundo antes de hacerlo, un apretón casi imperceptible pero suficiente. Inés sintió cómo se le erizaba la piel. Algo muy turbio estaba pasando aquí, y sus años de experiencia le gritaban que esta no era una simple familia afectada por un accidente. Damian y Melissa no perdían oportunidad de hacer su show. Iban de habitación en habitación, llorando con médicos, consolándose mutuamente en los pasillos, preguntando constantemente por el estado de sus pobres padres. Pero Inés los observaba con esa suspicacia que desarrollas cuando has visto demasiados casos donde la familia no es lo que aparenta ser. Una noche, cuando el hospital estaba en ese silencio pesado de la madrugada, Damian se coló a la habitación de Hilda. Pensaba que estaba sola, inconsciente, incapaz de escucharlo. Se sentó junto a la cama y empezó a hablar, como si estuviera confesando ante un cadáver que guardaba secretos. Habló de Richard, de cómo llevaba 25 años sin sentir remordimiento real, de cómo lo había empujado igual que intentó empujar a sus padres.
Lo que Damian no sabía es que Inés estaba en la habitación, escondida detrás de la cortina, cambiando sábanas en la cama de al lado. Escuchó cada palabra, cada confesión, cada detalle de esa verdad monstruosa. Su corazón latía tan fuerte que temía que Damian lo escuchara, pero el hombre estaba tan absorto en su monólogo que no notó nada más. En cuanto Damian salió, Inés corrió directamente con el jefe de seguridad del hospital, quien contactó inmediatamente con la policía. El detective Johnson llegó en menos de una hora, un tipo veterano que había investigado suficientes casos como para saber cuándo algo olía podrido desde kilómetros de distancia. Inés le contó todo, y juntos fueron a revisar a los pacientes. Johnson habló con Henry, quien para ese momento ya podía susurrar con dificultad. Le contó sobre el teléfono, sobre la grabación que seguía en el bolsillo de su chaqueta destrozada. Los técnicos recuperaron el dispositivo, y aunque estaba hecho pedazos, lograron extraer el archivo de audio. Lo que escucharon fue evidencia más que suficiente. Las voces de Damian y Melissa planeando, confesando, celebrando lo que creían era el asesinato exitoso de sus padres. La grabación también capturaba los momentos previos a la caída, donde se escuchaba claramente el forcejeo, los gritos, y después esa conversación escalofriante al pie del acantilado. Cada palabra, cada risa cruel, cada plan macabro quedó documentado en ese teléfono que Henry había tenido la lucidez de activar. Era la prueba perfecta, irrefutable, del tipo que ningún abogado defensor puede explicar. El detective Johnson coordinó todo con la precisión de alguien que lleva décadas cazando criminales. Decidió que el arresto sería en el hospital mismo, aprovechando que Damian y Melissa se sentían seguros, confiados, todavía actuando su papel de familia en duelo. Los dejó creer que habían salido con la suya un poco más, solo para que la caída fuera más dura. Esa mañana, Damian y Melissa estaban en la sala de espera como siempre, tomando café terrible de máquina, susurrando entre ellos sobre los trámites que tendrían que iniciar una vez que los viejos fueran declarados muertos oficialmente. Melissa incluso tenía una libreta donde había anotado los números de abogados especializados en herencias, lo cual después serviría como evidencia adicional de premeditación. Cuando entraron los oficiales, Damian ni siquiera levantó la vista al principio. Pensó que venían a darles alguna actualización sobre el estado de sus padres o a hacer preguntas rutinarias sobre el accidente. Pero la voz del detective Johnson sonó clara y firme. Damian Torres, Melissa Torres están bajo arresto por intento de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. La cara de Damian cambió en un segundo. Del hijo preocupado pasó al criminal acorralado, con esa mirada de animal que sabe que ya no hay salida. Melissa empezó a gritar que era un error, que cómo se atrevían, que ellos eran las víctimas aquí. Pero los oficiales ya les estaban poniendo las esposas, leyéndoles sus derechos mientras media sala de espera los miraba con esa mezcla de horror y fascinación morbosa. Y entonces pasó lo más revelador de todo. Cuando se vieron atrapados, sin más opciones, sin más máscaras que usar, se voltearon uno contra el otro como ratas en un barco hundiéndose. Melissa empezó a gritar que todo había sido idea de Damian, que ella solo había seguido órdenes porque le tenía miedo, que él la había manipulado durante años. Damian, por su parte, la acusó de ser quien eligió ese acantilado específico, de haber estudiado la altura exacta, de haber calculado desde qué punto empujar para asegurar una caída mortal. Ella planeó todo, gritaba mientras los oficiales lo arrastraban. Yo solo quería pedirles dinero prestado. Fue ella quien dijo que era más fácil así. Era patético verlos destruirse mutuamente, revelando la podredumbre que siempre había estado ahí. Los investigadores siguieron cavando en sus vidas, y lo que encontraron era todavía peor. Damian había estado falsificando firmas de sus padres durante 5 años, sacando dinero de cuentas que ni Henry ni Hilda sabían que existían. Había abierto líneas de crédito a nombre de ellos. Había vendido propiedades que legalmente todavía no le pertenecían. En total, había robado más de $50,000 adicionales a lo que ya le debía a los prestamistas. Las cámaras de seguridad del banco mostraban a Damian entrando con documentos falsificados, usando sellos que había fabricado en su propio taller de carpintería. Melissa aparecía en varias de esas visitas, esperándolo afuera en el carro, claramente cómplice de cada movimiento. Los empleados del banco los reconocieron como
La pareja tan dedicada que siempre venía a ayudar a sus padres mayores con los trámites. Qué ironía más amarga. La fiscal del distrito armó un caso tan sólido que ningún jurado en el mundo los habría declarado inocentes. Tenían la grabación del teléfono de Henry, tenían el testimonio de la enfermera Inés, tenían la confesión de Damian en la habitación del hospital, tenían las pruebas del fraude financiero. Era un caso cerrado antes de empezar, el tipo de evidencia con la que los fiscales sueñan, pero lo más importante era que Henry y Hilda habían sobrevivido, rotos, lastimados, con heridas que tardarían meses en sanar, pero vivos. Y con cada día que pasaban en esa cama de hospital, recuperando fuerzas, se preparaban para el momento en que pudieran mirar a su hijo a los ojos en una corte y decirle exactamente lo que pensaban de él. El juicio fue uno de esos casos que acaparan titulares durante semanas. Los medios lo llamaron el acantilado de la traición, y las colas para entrar a la sala del tribunal daban la vuelta a la manzana. Todo el mundo quería ver con sus propios ojos a la pareja que había intentado asesinar a sus propios padres por dinero, y cómo esos padres habían sobrevivido fingiendo estar muertos. Hilda fue quien dio el testimonio más devastador. Se paró frente al estrado, todavía con muletas por las fracturas que aún sanaban, y miró directamente a los ojos de Damian, no con odio, sino con algo peor, con esa decepción profunda que solo puede venir de una madre que descubre que el hijo al que crió es un monstruo. Habló con voz firme sobre la traición, sobre el dolor de saber que cada abrazo de los últimos 25 años había sido mentira. Contó cómo fue escuchar esas conversaciones al pie del acantilado, cómo cada palabra la había destrozado más que el impacto contra las rocas. Describió lo que significaba estar tirada, fingiendo estar muerta, mientras tu propio hijo celebraba tu supuesto fallecimiento. Varios miembros del jurado lloraban abiertamente, y hasta el juez tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Damian intentó defenderse con una historia patética sobre problemas de adicción al juego, sobre cómo los prestamistas lo habían amenazado, sobre cómo Melissa lo había presionado, pero cuando la fiscalía reprodujo la grabación completa del teléfono de Henry, no quedó absolutamente nada que decir. Su propia voz, clara como el agua, revelando cada detalle del plan, cada pensamiento cruel, cada justificación retorcida. Melissa trató de ganar simpatía diciendo que era víctima de abuso doméstico, que Damian la controlaba, que tenía miedo de él, pero los registros telefónicos mostraban mensajes de ella buscando información sobre acantilados peligrosos, sobre tasas de mortalidad en caídas, sobre cuánto tiempo tarda un testamento en procesarse. Era tan culpable como él, y el jurado lo vio clarísimo. La deliberación duró menos de 4 horas. Culpables en todos los cargos. Asesinato en primer grado por la muerte de Richard. Intento de asesinato premeditado en primer grado por lo de Henry y Hilda. Fraude. Falsificación de documentos. Conspiración criminal. La jueza los sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurándose de que nunca más pudieran hacerle daño a nadie. Un año después del juicio, Henry y Hilda están reconstruyendo sus vidas pedazo a pedazo. Las heridas físicas sanaron más rápido que las emocionales, pero ambos están en terapia, trabajando en perdonarse a sí mismos por no haber visto las señales antes. Vendieron la casa grande llena de memorias dolorosas y se mudaron a algo más pequeño, más manejable, donde pudieran empezar de nuevo. Pero la parte más hermosa de esta historia terrible es que ahora están criando a sus nietos, los hijos pequeños de Damian que quedaron sin padres después del juicio. Esos niños necesitaban amor genuino, no el tipo de amor calculador que sus padres les daban. Henry y Hilda les hablan de su tío Richard, les cuentan cómo era cuando tenía su edad, les enseñan que el amor de verdad no tiene condiciones ni intereses ocultos. Los domingos todavía hay reuniones familiares, pero ahora con amigos que se convirtieron en familia, con vecinos que se volvieron abuelos honorarios de esos niños. Hay risas otra vez en esa mesa, risas genuinas que no esconden puñales. Y aunque el dolor de lo que pasó nunca desaparecerá del todo, Henry y Hilda están demostrando que incluso después de la peor traición imaginable, el amor verdadero puede encontrar la forma de florecer nuevamente. Hilda y Henry sobrevivieron a lo impensable. Damian y Melissa cumplen cadena perpetua.
pero esta historia nos deja con una pregunta que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Henry hizo bien en encubrir el asesinato de Richard durante 25 años? ¿Esta decisión le permitió a Damian volver a intentar asesinarlo? Cuéntenme qué piensan en los comentarios. ¿Hay cosas que simplemente no se pueden perdonar? ¿O puede el amor paternal perdonar incluso lo imperdonable? ¿Alguna vez han ignorado las señales de alerta de alguien cercano porque no podían creer lo que veían? Cuéntenme qué parte de esta historia les impactó más. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones, porque cada semana les traemos historias reales que los harán cuestionar todo sobre la naturaleza humana. Dale like si esta historia los dejó sin palabras y compártanla con alguien que necesite escucharla. Nos vemos en el próximo video con otra historia igual de impactante. Gracias por estar aquí.